Juanma, no necesitas presentaciones, pero si quieres contarnos un poco cómo ha sido esa experiencia consiguiendo esas plazas, o un poco cuál crees que ha sido la clave para poder incluso quedar número uno en varias de ellas. Bueno, por poner un poco en contexto, ¿no? Las 5 plazas que dices, ¿no? 2 fueron para mí, ¿no? Y una vez que ya tuve mi plaza, ya nos metimos en este proyecto, ¿no? Las otras ya han sido ya una vez como profesor, ¿no? Entonces, bueno, digamos que como estudiante te puedo hablar de dos de ellas, ¿no? Yo era muy bruto, la verdad, porque ahora hablamos de técnicas de estudio, hablamos de trucos, hablamos de muchas cosas, pero yo era muy bruto, yo iba a leer, dar vueltas sin ninguna historia. Y de hecho, claro, se ve que las notas que yo saqué cuando me saqué mis plazas han sido mucho peores que las que he sacado como profesor, cuando he ido a ver los exámenes y demás, ¿no? Qué Porque bueno. ya vas con otra mentalidad, ya sabes cómo son los exámenes, ya sabes cómo tienes que estudiar, qué es lo que pregunta, qué es lo que no, ¿no? Y al final, de tanto repetir, se te va quedando, ¿no? Pero eso, ¿no? Mi experiencia es esa, que yo lo hacía a lo bruto, no lo recomiendo, y ahora sí que podemos, esa prueba ya podemos dar un poco de consejo a los... Da un poco de consejo en ese sentido. Por lo que me estás diciendo, ¿crees que es importante una pregunta que siempre nos hacen muchísimos alumnos, ¿no? Más allá de lo que es el propio estudio en sí, en un tema mental, incluso a nivel de confianza, de seguridad? Porque un poco lo que me cuentas, quizás es que cuando vas al examen ya, sabiendo que no vas a jugarte la plaza, que realmente vas un poco, bueno, pues para ver las preguntas, para ver cómo son los exámenes, para luego preparar a tu alumno, ¿crees que ese aspecto mental es muy importante? Incluso me atrevo a decir, ¿crees que puede ser algo que muchas academias incluso no tratan, pero realmente se debería de tratar? Porque al final, claro, en estos exámenes tipo test que son un par de horas, 1 hora, 2, 3 horas, esa parte mental de haberla trabajado a nivel de planificación, de estrategia, de seguridad, ¿qué valor le darías respecto a lo que es el estudio? Yo he notado mucha diferencia, claro, que tú dices, te juegas algo, vas muy nervioso, no te juegas nada, ves cómo van los demás, ¿no? Yo iba allí tan tranquilo, venía a ver las preguntas, iba con toda la tranquilidad y ves la gente cómo está con las piernas, cómo está con el boli, cómo está dándole vuelta a todo, ¿no? Y está en otra cosa, no está como concentrado en el examen. Y es verdad que nosotros en la academia, sobre todo tú, que es la parte que mejor se te da, ¿no? O en la que más estás centrado, ¿no? Sí, No voy a, sí. no voy a quitarte mérito de otra, pero que es súper importante trabajarla, ¿no? Y los alumnos, nuestros alumnos están muy agradecidos, muchos, más que de las clases, de los test, del material, muchos se centran sobre todo en esa parte de preparación y de motivación, que es súper importante. Bueno, al final yo creo que esa parte de estrategia, ¿no? De planificación, yo creo que esto es como si cogemos a Messi, a Cristiano Ronaldo, son buenísimos, los saca al campo si no saben contra quién juegan, si no se han hablado con su equipo, pues lo mismo te hacen un partido malísimo, ¿no? Porque al final yo creo que hay que saber a qué te enfrentas, ¿no? Fernando Alonso sabe cómo es la pista, hay que reconocerlo antes, ¿no? Exactamente. A veces te has ido con los alumnos el día antes, ¿no? A decir, oye, estas son las aulas, estas son no sé qué, ya vas más tranquilo, vas más a tiro hecho. Una cosa que nos gusta mucho, ¿no? En Tu Plaza precisamente es esa parte mental que pensamos que realmente en otros lugares no se trabaja tanto, no le dan tanto valor, y nosotros le damos un valor grandísimo, porque al final estudiar, todo el mundo va a estudiar lo mismo, todo el mundo va a dedicar 1 hora, con unas técnicas de estudio, con otras técnicas de estudio. Al final, pues bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Saber aplicar técnicas de estudio, pero creo que mucho más importante, ¿no? Es tener una buena planificación de estudio, saber qué hay que estudiar, cuándo, cuántas vueltas. Ahora te voy a preguntar, Juanma, si vueltas, arrastres, capas, ¿cómo metemos el estudio, no? Pero creo que sí que es súper importante, más allá de eso, que el alumno, primero de todo, trabaje su cabeza, ¿no? Y sepa, oye, a por qué voy, cuánto tiempo tengo, cómo voy a planificar, a nivel de estrategia, cómo voy a hacer el examen, qué nota necesito sacar, ¿no? Pues luego nos encontramos alumnos que van al examen y no saben ni a qué nota tienen que llegar, ¿no? O sea, bueno, voy y a ver qué pasa. Y claro, una cosa que trabajamos, lo sabe Juanma, sí, claro, la estrategia, ¿no? es importante, porque no es lo mismo unos perfiles que tú tienes que, vamos a hablar en términos de 0 a 10, ¿no? Porque todo el mundo conoce esa forma de calificar los exámenes. Tú tienes que sacar un 6, no es lo mismo que si tienes que sacar un 9, ¿no? Total. Entonces tú llegas con otra estrategia, sabes que te puedes dejar X preguntas en blanco, que no pasa nada si te has atascado un poquillo porque sabes que necesitas mucho, o sabes que tienes que arriesgar porque tienes que llegar a una nota súper alta, ¿no? Y eso la gente cuando no lo sabe o no sabe cuánto se ha quedado años anteriores, nosotros toda esa información se la damos bastante masticada, no saben cómo tienen que plantear el día del examen, ¿no? Y llegan allí y dicen, no, pues he ido a algunos, ¿no? Antiguamente, compañeros, ¿no? Yo voy al examen y me he dejado, ¿cómo se le viene? Me he dejado 12 en blanco, bueno, pues como si no hubiera ido al examen, casi. Claro, ¿no? total. Bueno. Esa parte es muy importante, ¿no? Yo creo que muchas veces más conocer, ¿no? O sea, conocer la oposición, saber bien a lo que va y estructurar mentalmente tu tiempo, tu planificación, todo eso, más que sentarte a estudiar, ¿no? Que hay mucha ansiedad, parece.
no me da tiempo, corriendo, pero es que si vas corriendo, pues eso, como los locos, sin saber a qué vas, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros lo decimos, ¿no? ¿Qué porcentaje le pondrías, Juanma, tú que como profesor, ¿no? Que al final, pues bueno, eres la persona que más clases realmente está impartiendo hoy en día en tu plaza, etcétera, y el que tienes un bagaje más grande, ¿qué porcentaje le darías? Sé que es difícil la pregunta, pero ¿qué porcentaje le darías a la importancia del estudio y la importancia de la planificación y de la estrategia? Iba a decir 50-50, pero no, vamos a decir, venga, vamos a decir 60-40. 60-40. 60 estudios, 40 planificación barra estrategia barra motivación, vamos a decir, ¿vale? Porque, bueno, no te cunden tampoco lo mismo las horas si tú estás mirando las musarañas o con un patrón de estudio, con una estrategia, ¿no? No te cunde lo mismo, ¿no? Entonces necesitas esa parte muy importante también. Y, Juanma, ¿qué crees que es mejor? ¿Para alguien que va a opositar de primeras? ¿Oposición tipo test? ¿O una oposición más grande, una oposición que puedas tener ya que hacer un cante, que tengas problemas? Y seguro que me vas a decir la primera, pero porque obviamente sabemos que es mucho más rápida, ¿no? Pero cuando me lo digas, o sea, ¿cuál crees que es la clave de este tipo de oposiciones? Y si esta oposición tipo T es compatible con trabajar a la vez, con tener familia o con tener una vida, ¿no? Que me compares un poco estos dos tipos de oposiciones, oposición tipo T, oposición grande, y cómo eso compagina con la vida de la gente. Sí, hombre, claro que te digo la primera, aparte de que, porque las que trabajamos nosotros, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? La facilidad, entre comillas, o la posibilidad, vamos a decir más bien, de compaginar con la vida, porque cuando tú piensas en esas posiciones, me pongo las más exageradas, yo qué sé, notarios, jueces, ¿no? Son gente que prácticamente termina la carrera, aprovecha ese bagaje de estar estudiando y se encierra años a estudiar, ¿no? Años. Y eso lo pueden hacer en ese momento porque no tienen esas cargas, ¿no? A lo mejor siguen en su casa con sus padres, no tienen hijos, tal. Es otro momento de la vida en el que estamos nosotros, o yo por lo menos, y muchos de nuestros alumnos que nos llegan, que están trabajando, que tienen hijos, ¿no? Y se plantean ir a por estas oposiciones porque es verdad que es otra forma de estudiar. Iba a decir, ni más fácil, ni más difícil, no, sí, un poco más fácil, vamos a ser realistas, ¿no? Es un poco Sí. más fácil y requiere menos horas de estudio, porque no tienes que meterte un tocho en la cabeza y cantarlo punto a punto, coma a coma, sino que esto va más bien, como ahora hablaremos, va más bien de entender que de memorizar. Qué bueno.